Y vamos a meditar en algo muy interesante. Vamos a meditar en 7 versículos de este libro. Y en cada uno de estos versículos, Nehemías le pide al Señor que se acuerde de algo. Y vamos a ver cada una de estas peticiones que Nehemías le hace al Señor en este libro. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Nehemías, ya tiene un poco de lo que es el contexto. Y si no, le invito a que lo lea. Es un libro realmente fascinante, es un libro de mucha enseñanza. Y para comentarles un poco el contexto, Nehemías vive en un periodo del pueblo de Israel en donde termina la cautividad de su pueblo. Y Nehemías está viviendo ya en el imperio persa, y ahí es donde el Señor llama a Nehemías y le usa. Este personaje de Nehemías es un personaje que tipifica lo que el Señor Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Nehemías tenía una buena vida. Nehemías era un alto funcionario del rey Artajerjes, el emperador del imperio persa, y él estaba viviendo bien. Dice la Biblia que él era copero delante del rey. Y hay unas preguntas que Nehemías le hace a uno de sus hermanos, que se llama Ananías. Y esas preguntas están en el capítulo 1, versículo 2. Voy a invitarles que vayamos a este versículo. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Esa es la pregunta que le hace Nehemías, y eso es a lo que me refiero cuando Nehemías tipifica la obra del Señor Jesús. Nehemías estaba viviendo bien, Nehemías no tenía necesidad, de seguro que estaba viviendo en opulencia, como todo funcionario alto en un imperio. Estaba bien, pero tiene este interés por cada uno de sus hermanos. Y la respuesta que le da Anani a Nehemías le desgarra el corazón. Ananías le responde que los que estaban en Jerusalén, los que habían quedado de la cautividad, estaban en oprobio y en gran afrenta, en una situación deplorable. Y Nehemías le duele en su corazón esta parte. Y eso humanamente es lo que enseña la Biblia, pero nos hace ver, hermanos, la manera en cómo el Señor Jesús, al vernos también en una situación deplorable, en gran afrenta, el Señor nos mira y también toma esa iniciativa de venir aquí a la tierra a enseñarnos, a buscarnos y a salvarnos. Es una bendición que podamos tener este interés de parte del Señor para cada una de nuestras vidas. Y en toda esta historia que se cuenta aquí en el libro de Nehemías, hay siete peticiones de Nehemías hacia Dios. El título de esta predicación es Acuérdate Dios, acuérdate Dios. Y vamos a ir entrando en cada una de estas peticiones de Nehemías hacia Dios. Hay 7 versículos en donde Nehemías le pide, a lo largo de este libro, a lo largo de sus 13 capítulos, son 7 veces que Nehemías le dice al Señor: acuérdate Dios, acuérdate algo. Y vamos a ir viendo uno por uno. Me voy a detener en unos puntos más que en otros, pero quiero que al menos brevemente veamos cada una de estas peticiones que Nehemías le hace al Señor. Y vamos al versículo 1, al capítulo 1, versículo 8, hermanos, de este libro. Ustedes me siguen con su vista. Dice este versículo: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos,
Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y la primera petición que le hace Nehemías al Señor. Cuando Nehemías se entera del gran oprobio que están pasando sus hermanos judíos en Jerusalén, a Nehemías le duele en su corazón y empieza a hacer una oración. Y en medio de esta oración, Nehemías le pide este aspecto importante a Dios. Y en esta meditación de esta noche vamos a ver cómo Nehemías le pide al Señor por alguna razón específica. Cada vez que Nehemías le hace esta petición a Dios que se acuerde, es por una razón específica y diferente cada una de las demás. El pueblo de Israel había ido a la cautividad y para este momento ya estaba regresando, ya habían regresado algunos judíos que habían sido exiliados a Babilonia y posteriormente habían pasado a los imperios persas, al imperio medo, ya estaban regresando hacia su lugar de origen, a lo que es Jerusalén, pero estaban en esta situación difícil, en esta situación lamentable. Y no solamente era la situación de escasez que estaban viviendo, no solamente era la humillación y la burla de todos los demás pueblos que anteriormente habían sido enemigos del pueblo de Israel, no solamente era eso, era la situación espiritual en la que aún se encontraba el pueblo de Dios. Y en esta situación tan difícil para Israel, Nehemías hace esta oración: acuérdate ahora de la palabra que diste. Y se posiciona Nehemías como un intercesor a favor de su pueblo. Y hace esta mención. Le pide al Señor que se acuerde de la palabra que él había dicho. Y la repite aquí, y no solamente le dice acuérdate, sino se la recalca al Señor. Ahora, podríamos pensar hoy en día, y podríamos también, si hubiéramos estado en el tiempo de Nehemías, podríamos haberle dicho a Nehemías: oye, Nehemías, ¿qué te pasa si el Señor es todo sapiente, el Señor es omnipotente, el Señor lo sabe todo? ¿Por qué razón pides que el Señor se acuerde? Porque era la manera, era la única garantía que en ese momento Nehemías tenía para poder orar a favor de su pueblo. Decía Esdras Esdras, que fue contemporáneo de Nehemías, el profeta Daniel, que fue también contemporáneo de este personaje, decía en su oración: porque no alzamos nuestra voz a ti basado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque no había nada bueno ni en Nehemías ni en el pueblo de Israel que pudiera valer para que Nehemías pudiera decir: oye, Señor, mira, pues nos hemos esforzado, nos hemos levantado temprano, te hemos buscado. No había nada realmente que pudiera garantizar que el Señor tuviera que le debiera, por así decirlo, al pueblo de Israel que actuara a favor de él. Y Nehemías recurre a lo único que tenía en ese momento, que era su palabra, era su promesa. Y ahora nosotros, en nuestros días, pues esta bendición que podemos también tener, nosotros también podemos, en cada día, en cada situación difícil, rogarle a Dios y hacer mención de todas sus promesas a favor nuestro. Tenemos ya la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y qué bendición que podemos tener ahora en nuestros recursos, a nuestro recurso, su palabra y cada una de sus promesas, cada una de las promesas que Dios ha dejado escrita en su palabra. Y podríamos también decir hoy en día, pero ¿no es esto una falta de respeto? Y no,
Y no porque nuestro Dios se goza de que podamos reconocer la fidelidad en su palabra. Ahora, es una situación muy diferente porque, hermanos, cuando nosotros nos recuerdan una y otra vez y una y otra vez nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, lo que tenemos que hacer, ¿nos agrada o nos molesta? Nos molesta porque como humanos tendemos a fallar cada una de nuestras promesas. Nosotros no podemos, vamos garantizar que vamos a cumplir lo que podríamos llegar a prometer. Y de hecho es esa parte que siempre nos molesta más a la gente que no llegamos a cumplir, que nos estén recordando, oye, Aldo, mañana tienes que entrar a las 9 de la mañana, por favor, no se te vaya a pasar, oye Aldo, necesito que hagas esto, por favor, no se te olvida. Y nos llega a molestar y pasa que nosotros mismos nos molestamos y hasta nos enojamos con aquel que nos recuerda nuestros compromisos, pero no es así con el Señor, porque el Señor nunca ha fallado a su palabra y nunca va a fallar. Si nosotros, hoy en día ya es muy diferente, ya es muy difícil de que, vamos, dice ya un dicho coloquial, ¿no? El papelito habla. Hoy cada uno de los compromisos o acuerdos que se llega a hacer entre particulares, entre personas o entre empresas, lo que sea, se tiene que firmar y se tiene que llegar y se comienza un proceso legal si no se llega a cumplir. No es así con nuestro Dios. Si el Señor ha prometido algo, el Señor lo cumple. Y el nosotros recordar esa característica de nuestro Dios, de decir al Señor, Señor, tú dices en tu palabra que si nos arrepentimos, que si tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, orare y te buscare, y se convirtiere en sus malos caminos, tú perdonarás y sanarás tu tierra. Podemos tenerlo por cierto. Y el Señor se goza de que podamos nosotros recordarlo y saberlo, porque estamos diciendo en nuestra oración que es verdad. Y debemos de usar cada una de estos recursos que tenemos. Como Nehemías, al estar en esta situación, él y todo el pueblo de Israel pide al Señor que se acuerde de su palabra. Ahora, nosotros como humanos, como personas, cuando una persona, aunque a lo mejor es raro, y cada vez siendo más raro, pero yo creo que todavía hay personas así, cuando una persona cumple su palabra y cuando una persona dice, yo vengo aquí mañana a las 9 de la mañana y a esa hora está, entonces esa persona, por esa acción, por cumplir su palabra, empieza a tener una visión diferente hacia los demás. Genera respeto hacia esa persona, genera seriedad, genera confiabilidad hacia esa persona. Si nosotros dijéramos, hermanos, yo voy a estar aquí diario a las 6 de la mañana y lo llegáramos a hacer, eso generaría una confiabilidad con los hermanos que nos están viendo, en nuestras familias, en nuestra sociedad, porque el cumplir la palabra genera estos tres aspectos, genera confianza, genera un sentido de admiración de las demás personas hacia aquel que cumple su palabra. Y es así, esa es la misma situación que tiene la palabra del Señor. Como el Señor siempre la cumple, podemos entonces pedir al Señor que Él recuerde su palabra. Y esa es la primera petición que le hace Nehemías al Señor. Acuérdate de tu palabra. Hermanos, pues recordemos las promesas, las palabras del Señor, para que podamos nosotros avanzar en nuestra vida espiritual. De seguro que hay necesidades, de seguro que hay situaciones difíciles en cada uno de nosotros o en aquellas personas a quien amamos. Entonces, usemos este recurso que la misma Biblia nos da en nuestras oraciones. Digamos, Señor, acuérdate de tus promesas. Y qué bendición, porque el Señor siempre está dispuesto a tomarlo en cuenta.
Voy a invitarles que vayamos ahora al capítulo 5, versículo 19. La palabra del Señor dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Vuelvo a repetir, el contexto de este libro es que todo este pueblo estaba pasando por una situación difícil. El Señor usa a Nehemías para que pueda, vaya, motive a todos sus conciudadanos a reconstruir los muros de la ciudad. Estaba en una situación realmente difícil, una situación deplorable como sociedad, y el Señor le usa, y en medio de ese trabajo, en este capítulo 5, versículo 19, el Señor, Nehemías le dice al Señor: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Aquí vamos a ir viendo poco a poco cómo lo que hemos escuchado a lo largo de todos estos años en las enseñanzas aquí en la iglesia es una realidad desde siempre, una realidad que perdura y que va a perdurar hasta que el Señor venga por su iglesia y desde que el Señor ha comenzado su obra en este mundo. Porque los judíos en este momento estaban en una situación muy difícil. Y voy a invitarles que para entender un poco más leamos desde el versículo 8. Y les dije nosotros, versículo 8 del capítulo 5, y les dije nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis, perdón, hermanos, me equivoqué, no es ese, es 18, perdón. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y viene la petición: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y en el versículo anterior, el que leímos, el versículo 18, Nehemías está relatando al Señor, está poniendo en sus memorias esta parte que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, y es la empatía hacia aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Era una persona compasiva, teniendo toda la autoridad, porque para este momento Nehemías era el gobernador de Judá, y por ser el gobernador tenía derecho a que el pueblo le suministrara a través de los impuestos para sus necesidades. Pero aquí Nehemías, viendo la gravedad, viendo la necesidad económica, la necesidad alimentaria de este pueblo, dice que no lo tomó, porque vio en cada uno de las personas la necesidad que tenía, pues al estar viviendo en ese lugar. Y bueno, en el versículo 8 dice, hasta nos habla de qué tan grave era esta situación, a tal grado que se habían vendido ahí mismo, habían vendido a sus hijas, habían vendido a sus hijos, los habían cambiado por grano para comer, para subsistir. Era tal esta necesidad en este pueblo que Nehemías es empático. Nehemías le pide a Dios que tome en cuenta estas acciones que él tomó. Y generalmente a algunos les cuesta menos trabajo, a algunos nos cuesta más la parte de ser compasivos con las personas. Hay personas que son más fáciles de ser desprendidas, hay personas que ven a otro hermano, hermana o alguna persona que no es de la iglesia con necesidad y sienten en su corazón ese deseo de apoyar y les apoyan y les dan. Hay quienes pues aún viendo que están en una situación tan difícil, pues no abren su bolsillo, no abren pues sus recursos para ayudar. Pero Nehemías sí lo hizo.
y le está pidiendo a Dios que tome en cuenta estas acciones, que tome en cuenta que él ha hecho eso por temor a Dios. Tal vez no lo sentía en su corazón, no lo sé, pero lo que sí es un hecho es que Nehemías lo hacía por el temor que le tenía a Dios. En medio de esta situación, Nehemías toma esta iniciativa de poner de sus propios recursos, de su riqueza, para poder mitigar un poco la necesidad de todo este pueblo. Y de seguro que Dios también lo toma en cuenta cuando nosotros nos volvemos compasivos. Hay quienes tienen la facilidad, hay quienes no la tenemos, pero lo que es un hecho es de que si lo hacemos, va a traer recompensa. Va a traer recompensa a nuestras vidas. Gracias a Dios por aquellos hermanos que lo hacen frecuentemente. Y hay quienes nos cuesta mucho. Pues aprendamos de esos hermanos, aprendamos de esas acciones que hacen y desprendámonos también cuando veamos a nuestros hermanos en la fe, a las personas de fuera, pues pasar por necesidad y también actuar como al Señor le agrada. Hay un salmo que dice hay un salmo que dice, al que al pobre da, a Jehová presta. Son textos, son enseñanzas que, vuelvo a repetir, a muchos nos cuesta mucho trabajo hacer, pero que es una realidad. Al nosotros desprendernos de lo que el Señor nos da para beneficio de los demás, de seguro que ya sea en esta vida o en la eternidad, pero lo vamos a ver reflejado en los tesoros que podamos hacer en este mundo y que el Señor nos dé allá cuando estemos en su presencia. Proverbios 22:9 habla acerca de esta parte que estamos viendo ahorita. Proverbios 22:9 son pasajes realmente pues de mucho ánimo. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Y tengo otros más versículos, hermanos. Vamos avanzando, pero yo le invito a que tengamos esta disposición y pues realmente tomemos provecho de la enseñanza del Señor. Vamos a otro pasaje. Acuérdate de mis enemigos. Capítulo 6, versículo 14 de Nehemías. Yo lo leo, hermanos. Capítulo 6, versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noaías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías aquí está en medio de todo el trabajo que el Señor le estaba permitiendo hacer, en un trabajo titánico, o más bien fue un trabajo titánico. Dice la Biblia que en menos de 2 meses, Nehemías y todo el pueblo que estaba en Jerusalén reconstruyeron los muros de la ciudad. Menos de 2 meses, es un trabajo realmente que fue esforzado. Y no solamente eso, porque en medio de todo ese trabajo hubo oposición, hubo personas que estuvieron dispuestas a afectar la obra civil, por así decirlo, y dispuestas para afectar su vida espiritual. Y aún Nehemías tuvieron la intención de matar a Nehemías, y lo dice en todo el libro. Y en medio de todo esto, Nehemías le pide esta parte. ¿Por qué? Porque probablemente Nehemías se sentía tan frustrado en decir, bueno, debería de irme bien porque estoy esforzándome en la obra del Señor, estoy haciendo algo para el Dios Todopoderoso, y entonces, ¿por qué me llega esta oposición? Pero esa es la realidad que estaba viviendo Nehemías, y esa es la realidad que cada uno de nosotros vivimos cuando deseamos servir al Señor. Y llega el momento en donde Nehemías le hace esta petición al Señor: acuérdate de mis enemigos. Y voy a invitarles que vayamos al versículo 14. En el versículo 13, perdón. Porque fue sobornado cada uno de estos profetas que dicen en el versículo 14,
de ellos está hablando en el versículo 13, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Esta es la intención de nuestros enemigos, esta es la intención del diablo a nuestras vidas al tratar de hacernos pecar. Entonces, en todo el trabajo que estemos haciendo para el Señor durante todo este año, tengamos en cuenta que va a venir este tipo de acciones con la finalidad de que temamos, con la finalidad de que pequemos y con la finalidad de servir de mal nombre, de ser infamados. En la mañana nuestro hermano José Manuel nos hablaba acerca de lo que pasa cuando nosotros llegamos a pecar en nuestra vida espiritual. Dice que nos comentaba el hermano José Miguel que nuestros enemigos, bueno, ¿cómo? No, se me fue ahorita la idea, si alguien me puede recordar lo que dijo el hermano José Miguel. Cuando pecamos y el Señor es infamado, es ofendido a causa de nuestro pecado, se me fue ahorita la idea, pero esa es la intención de nuestros enemigos y del diablo cuando para hacernos detenernos en el trabajo hacia el Señor. Servimos de mal nombre, servimos para infamar la obra del Señor, servimos nos hacen temer, esa es la intención. Y Nehemías aquí pide al Señor que se acuerde, que les tome en cuenta. En la semana, en el día martes, estábamos viendo acerca de un salmo imprecativo, un salmo que es una oración hacia Dios con la finalidad de pedir que el Señor obre en contra de las personas que afectan a la persona que ora. Si bien eso esta oración es una realidad para nosotros, hermanos, hoy en día el Señor nos ha mandado algo muy diferente. Nehemías oró una oración imprecativa, varios salmistas oraron también para que el Señor enjuiciara a sus enemigos. Pero hoy en día el mensaje del Señor para nosotros es bien claro y bien diferente. Dice en Mateo 44 y 45, voy a evitar que vayamos a este texto. Mateo 5, 44 y 50, 44 y 45. Mateo, voy a darle lectura, hermanos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si bien la oración de Nehemías era en contra de Sanballat, en contra de Tobías, y en contra de todos aquellos profetas que que querían infundirle miedo, hoy en día nuestra oración y el mandato del Señor para nuestras vidas es orar por sus enemigos. Realmente es un reto. Es un reto porque todos lo sabemos como cristianos, es algo de las enseñanzas básicas que tenemos como hijos de Dios, pero al momento de practicarla realmente es algo complicado porque, porque va contra nuestra propia naturaleza. Es la ordenanza que el Señor hace hacia nuestras vidas. Hoy en día, orar por nuestros enemigos y de la misma manera, viéndolo desde el punto de vista humano, es difícil, pero creo que no nos imaginamos toda la bendición que podemos tener si es que atendemos este mandamiento del Señor, aunque sea difícil. Bien, a otro pasaje, hermanos. De ahí vamos a saltarnos hasta Nehemías, capítulo 13.
Nehemías 13, y vamos a leer el versículo 14, hermanos, de este capítulo 13 de Nehemías. Nehemías 13, 14, dice la palabra del Señor: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y podríamos decir en este punto: acuérdate de mi trabajo, es lo que le estaba diciendo Nehemías al Señor. Eh, Nehemías, una vez restaurado el muro en Jerusalén, entonces empezó nuevamente a reestructurar lo que ya se había perdido. Había nuevamente el Señor reestructurado al servicio en la casa del Señor a través del sumo sacerdote, de los sacerdotes, a través de los levitas. Y para esto, para este trabajo también había requerido de sus recursos, había requerido también de su disposición. Dice en el libro de Nehemías que él mismo estaba trabajando con sus manos. Generalmente cuando alguien lleva alguna obra civil, el arquitecto, el ingeniero, llegan, están supervisando, están viendo que las cosas se hagan bien, están haciendo cálculos, pero en este caso, Nehemías, desde el principio, él llegó a trabajar con sus propias manos. Después de acabar este muro, no se quedó ahí, sino que aún también reestructuró y volvió a ordenar el servicio hacia Dios en el templo. Y no solamente en el templo, eh, dice en este mismo capítulo, en el versículo 9: y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso, porque para este momento un sacerdote que se llamaba Eliasib había permitido que una persona maligna, una persona que estuvo desde el principio en oposición hacia la obra de Nehemías, fuera a habitar en el templo. Y era algo realmente, y podríamos ahorita pensarlo, y es algo, y podría ser incomprensible, hasta un poco absurdo, por así decirlo, porque Tobías, desde el primer día que se empezó el muro, a reconstruir los muros, estuvo en contra de que se reconstruyeran. Y una vez que se habían reconstruido y que se había reorganizado el trabajo del Señor en su casa, ahora este personaje, por algún parentesco que tenía con un sumo sacerdote, entraba a la casa del Señor y a habitar ahí. Dice que ahí tenía sus muebles, tenía su mesa y él podía entrar. O sea, es algo realmente incomprensible y hasta podríamos decir, pues algo malo, ¿no? ¿Qué pensaba el sacerdote Eliasib, que le había dado cavidad a esta persona? Y esto nos hace ver aún de la situación, de la condición espiritual que estaba todavía viviendo todo el pueblo, a tal grado que después de que había sido un opositor, ahora se le daba la oportunidad de habitar en la misma casa del Señor. Pero no con Nehemías. Nehemías, él se da cuenta de esto y dice que limpia esa casa. Y de seguro que esto le causó problemas, ya que había parentesco con los sacerdotes y con el sumo sacerdote. Probablemente los sacerdotes pudieron haberle dicho: Nehemías, tú no eres nadie aquí, ¿tú qué te metes? Nosotros somos los sacerdotes, somos la descendencia de Aarón, somos los que por derecho divino tenemos el privilegio de estar en la casa de nuestro Dios, y nosotros metimos a Tobías, ¿tú qué te metes? Pero eso no le importó a Nehemías. Aún pudiendo haberse echado encima a los sacerdotes y a los familiares, tomó esta acción, y dice que él mismo mandó a sacar estos muebles que tenían ahí. Aparte de que Tobías era una persona extranjera, no debería de estar en esta situación, y debemos tener cuidado, hermanos, de quién le damos la bendición de participar en la obra. No caigamos en situaciones como estas. A lo mejor gente que se ha burlado
Probablemente gente que se ha burlado del trabajo, gente que ha hecho maldad aquí, ha hablado, y nosotros le demos el lugar. No puede ser. Seamos sabios, temamos al Señor y como Nehemías, puede ser que nos echemos encima a, a sus amigos, ¿no? A sus familiares. Pero Nehemías estaba poniendo aquí lo correcto ante Dios. Y es por eso que Nehemías le hace esta petición al Señor: acuérdate de mi trabajo. Porque solamente los que trabajan dicen que si no te cuesta, no lo valoras. Nehemías le había costado el trabajo y lo había dado con todo el deseo de su corazón de agradar al Señor, de seguro. Y le pide a Dios que se acuerde de ese trabajo. Versículo 22 de este mismo capítulo, hermanos, capítulo 13, versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y va de la mano con el punto anterior, porque habían dejado, tanto el pueblo había dejado de suministrar los diezmos, las primicias, las ofrendas para el sustento de los levitas, y entonces los levitas se habían ido cada uno a buscar sus propios recursos. El pueblo tenía que proveer a los levitas y a la familia, al sumo sacerdote y a los sacerdotes, para que ellos pudieran estar de lleno en el ministerio. Y se hace un efecto dominó, por así decirlo. Si el pueblo no suministra, entonces los levitas y los sacerdotes tienen que salir a buscar sus propios recursos para subsistir. Y esto habían dejado de hacer. Nuevamente llega Nehemías y vuelve a reestructurar esto, una vez más, vuelve a ordenar esta parte, con el fin de que la adoración hacia Dios, de que se cumpliera, de que el pueblo de Israel estuviera continuamente cumpliendo con lo que el Señor les había mandado. Y Nehemías lo vuelve a hacer. Y dice aparte de pedirle al Señor que se acuerde, dice algo interesante, dice: acuérdate y perdóname conforme a tu misericordia, perdóname según la grandeza de tu misericordia. El celo de Nehemías había llegado a ser tal, la situación ante las personas había llegado a ser tal que probablemente tomó acciones poco ortodoxas para nosotros. Dice en el versículo 25, dice: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. El celo de Nehemías hacia las ordenanzas del Señor, y viendo que no los cumplía, llegó a tomar estas acciones de agredir físicamente a algunas personas del pueblo de Israel. Y no sé si alguno de nosotros pudiera tener un celo tal como para poder ir, no sé, a decirle a un hermano y jalarle los pelos: obedece, obedece, no estés haciendo esto malo que no le agrada al Señor. No sé, y Dios quiera que no, no lleguemos a esos extremos, pero Nehemías lo hizo. Nehemías lo hizo, y lo hizo por una situación muy especial, porque el Señor les había dicho que no dieran ni sus hijas a los extranjeros, ni de ellos, ni de los extranjeros tomaran mujeres para sus hijos, porque quería un pueblo santo, y el pueblo no lo había tomado en cuenta. Y dice aquí en el versículo 25 que riñó con ellos, que peleó con ellos y los maldijo y los golpeó. Ahora, hace unos días mi esposa me preguntaba: ¿qué vas a hacer cuando uno de tus hijos
te llegue con una noviecita que no sea cristiana. Y no lo había pensado. No lo había pensado y me puse a pensar en esta semana, ¿llegaría a esos extremos? A decirle a mi hijo y jalarle de los pelos y decirle, no debes de casarte, no debes de tener relación alguna con una mujer que no comparta tu misma fe, o con un hombre que no comparta tu misma fe. ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos o hoy en día ya diríamos, pues ya es la moda, pues que le evangelice y la chica se convierta, ¿no? De seguro va a ser así. Podemos engañarnos. El Señor estaba dando este mandamiento por una razón importante y podemos saber que el Señor es mucho más sabio que lo que nosotros podamos pensar. Y si el Señor dice en su palabra, no tomes desde las hijas de los extranjeros o del pueblo extraño para tus hijos, ni des tus hijas a ellos, entonces debemos de obedecer a eso. Dios quiera que podamos tener este celo como Nehemías para poder cuidar no solamente nuestra vida espiritual, sino también la vida espiritual de cada uno de nuestros hijos. Dios ha prometido bendición para todos aquellos que obedezcamos la palabra del Señor. Dice en un texto que la bendición de Jehová para los que le temen es hasta 1000 generaciones, pero nosotros por nuestro descuido podemos truncar esa bendición que puede llegar a nuestros hijos. Es más seguro esta parte de decir, de impedir y de tomar en cuenta esto, para bendición de nuestros hijos, para bendición de nuestras descendencias. Y Dios quiera que podamos tomarlo en cuenta. No dejarnos llevar por la ideología ya moderna que ha afectado aún a la iglesia, de decir, pues bueno, con que busquen a Dios está bien. No, hermanos. Y el tiempo no, y si lo hacemos, con el tiempo lo vamos a ver. Dios quiera que podamos pues motivar a nuestros hijos a esta parte y ver cómo Dios bendice por la obediencia y no ver cómo nuestros hijos sufren por tomar una mala decisión. Y ya por último, hermanos, ya para no tomar más tiempo, el tiempo se va rápido aquí para mí, no sé, para ustedes a lo mejor se les hace mucho tiempo, pero para mí es rápido. Vamos a ver el último versículo, el versículo 29. El último versículo de este libro, perdón, 31, perdón. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías acaba sus memorias. Es uno de los pocos libros que fueron escritos en primera persona. Y Nehemías, al final, las últimas palabras de este libro fue, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y me ponía a pensar, ¿por qué Nehemías hace esta petición al Señor? Si él ya había hecho mucho y había hecho las cosas bien para motivar a su pueblo y para guiarlos para que pudieran estar bien con el Señor. ¿Por qué termina este texto o este libro así? Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y podemos nosotros también, hermanos, hacer esta petición al Señor. Generalmente, y es algo que escuchaba antes, ahorita ya lo he escuchado menos, pero aún todavía lo he escuchado cuando hermanos en la fe dicen, haz un pacto con el Señor, pide a Dios y comprométete con el Señor. Y pensaba en esto y personalmente, hermanos, yo no recomendaría esta práctica, porque como humanos no tenemos la capacidad de cumplir nuestras promesas, y menos al Señor. Si tan solo nos cuesta mucho trabajo cumplir las promesas que hacemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, mucho más con el Señor. Y es algo que puede afectarnos más de lo que nos puede ayudar. Porque dice la Biblia, es mejor no prometer
que prometer y no cumplir. Pero Nehemías estaba después de todo este trabajo, estaba haciendo esta petición al Señor. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y no es porque el Señor le debiera de pagar a Nehemías toda la labor que hizo. Pero es válido que si nosotros, con un corazón sincero, con un actuar genuino, hemos hecho algo para el Señor, si nos hemos esforzado en obedecerle, si nos hemos esforzado en exaltar su nombre, en servirle en base a nuestros recursos, entonces también podemos decir al Señor, Señor, tómame en cuenta. Y de seguro que Dios lo va a hacer, porque en su misericordia el Señor es galardonador de aquellos que le sirven. Y entonces debemos de tomar esta enseñanza y apropiarnos, hermanos. A veces negociamos con el Señor y le decimos, Señor, si me das un mejor trabajo, te prometo que voy a ir a tu casa todos los domingos. Señor, si me ayudas a entrar a tal escuela, si me ayudas a terminar, no sé, mi carrera, si me ayudas a hacer algo, entonces voy a comprometerme más en tu obra, y lo hacemos. Y en su misericordia el Señor nos lo concede, ya que nosotros lo cumplamos, eso es otra cosa. Si usted lo ha cumplido, hermano, lo felicito, y siga así. Pero generalmente en algún momento llegamos a fallarle al Señor cuando hacemos un pacto o una negociación con el Señor. Vuelvo a repetir, cuando nosotros, si usted ha servido al Señor de una manera sincera, de una manera leal, genuina, entonces, hermanos, con confianza, pídale al Señor que se acuerde de usted. No porque lo merezca, no porque ya no lo hayamos ganado, sino confiando en sus promesas de que Él pues toma en cuenta nuestro trabajo. Y Dios quiera que pueda tomar en cuenta el trabajo de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos de esta su iglesia, que han trabajado con el deseo de darle el primer lugar a Dios y para el engrandecimiento de su obra, hermanos. Y vamos a terminar, y les invito, hermanos, que pues en su casa, si usted no ha leído este libro tan hermoso, libro de Nehemías, pues lo haga a través de esta semana. Puede ser un buen libro también para que empiece a retomar la lectura de la palabra del Señor. Es una lectura muy, muy dinámica, son 13 versículos, puede leerlo pues fácilmente, detenidamente, y sacar toda la demás enseñanza que pues por el tiempo no pudimos tener en esta tarde, hermanos. Que Dios les bendiga, y dejo el tiempo a nuestro hermano Obed.